Bienvenidos una vez más a este programa lindo de 50 días de fuego. Estamos en la semana número 6 y ahora con el tema El Espíritu Santo quiere enseñarte. Y como siempre estamos aquí discutiendo estos temas con el pastor José Raúl Galvez. Bienvenido, pastor. Gracias, mi pastor Urias. Qué privilegio nos da el Señor de cada semana estar llegando ahí hasta su casa, hasta la sala, el lugar donde tú lo puedes ver. Qué privilegio tan hermoso. Y lo hemos compartido en varios de los videos. Lo más lindo no es que podamos compartirlo, sino luego que volvemos a ver los videos, cómo Dios ministra nuestra propia vida. Nos está enseñando. Sí, esta es la actitud que necesitamos desarrollar y es el desafío para esta lección, ¿verdad? Porque maestro ya tenemos Ya tenemos, ya hay. y es un maestrazo de primera, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a aprender de él? Me encanta eso que estás hablando, pastor, desde el principio, porque para aprender se requieren dos elementos a lo menos, que hay un maestro que quiere enseñar y haya un aprendiz, alguien que quiera seguir las instrucciones. El tema está en que en la vida cristiana, a lo menos los que tienen varios años en la vida cristiana, a medida que escuchan una predicación, escuchan otra palabra, escuchan otra, llevan años escuchando palabra. Tal vez se nos puede llegar a la mente el asunto aquel de que ya me la sé. Y es el punto, marca el punto de estancamiento. En el momento que yo creo que ya sé todo, me cierro a aprender, me lleno de orgullo y para aprender se necesita humildad. Wow. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Que recibir con humildad la palabra que ha sido sembrada, para que ésta pueda generar esa vida, ese efecto que necesitamos. Sí, ese es el primer obstáculo que vamos a necesitar tratar, ¿verdad? Es humillarnos delante del Señor, saber o entender, aceptar que no lo sabemos todo, que si algo sabemos, pues todavía es muy poco para lo que podríamos llegar a saber. Wow. Y la vida se trata de aprendizaje, de crecimiento. Y es emocionante porque imagínate quedarte estancado en lo mismo de siempre, creer que ya lo sabes todo. Pues ahí se cerró, ya no hay crecimiento, no hay perspectiva hacia el futuro, no hay expectación, no hay expectativa. Así es que vamos a aprender del mejor maestro, el Espíritu Santo. Aleluya. Y precisamente el primer punto que establece la enseñanza para hoy es ese deseo del Espíritu Santo de quererme enseñar el buen camino. Y la palabra camino aquí tiene que ver con mi conducta para la vida. Quiere enseñarme cuál es am, la mejor ruta que puedo seguir. Ya sabemos que Él es un GPS. Él nos guía, pero no solo me guía, sino que me enseña el buen camino. No sé si recuerdas ese texto que está en Salmo 32:8, pastor, que dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Bueno, esta es una promesa maravillosa. Si hay algo que muchas personas se quejan es que yo nunca tuve un buen maestro. Yo nunca he tenido un buen consejero, nunca he tenido un coach, un mentor, y por eso no he crecido. Pero en realidad Dios pensó en todo eso. Las personas que crecen en cualquier área y disciplina del conocimiento humano y profesión, en el área de las artes, en todas las áreas, son aquellos que tienen mentores, es decir, personas que saben muy bien su negocio, su arte, su conocimiento en el área en que son ¿Dónde están? expertos. ¿En dónde están expertos? Y entonces estas personas cuentan con personas que les pueden ayudar. Así es que no tienen que reinventar la rueda, ya empiezan con una ventaja, empiezan sobre los hombros de sus maestros. Eso que estás diciendo me hace pensar en esto. En el camino de la vida por donde andamos, el riesgo es perdernos, el riesgo es fracasar, el riesgo es incluso morir, porque no sabemos. Pero acabas de hablar algo, la clave está
los sabios de estos tiempos dicen, oye, si quieres lograr algo en esta vida, busca a los experimentados para que sean tus mentores, sean tus coaches. Y el Espíritu Santo es ese coach para la vida. Y no habría ningún otro mejor porque Él lo sabe todo. Aleluya. Absolutamente. O sea, no puedes tener mejor mentor, mejor maestro que el Espíritu Santo. Imagínate que Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas Grandes grandes y ocultas que tú no sabías. que tú aún no conoces. Wow, Así me es que encanta. ahí tenemos pues una oferta, una promesa, pero que no tiene límites, cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Así es que ubiquémonos, ¿verdad? Esa es la invitación, ubiquémonos. No lo sabemos todo y a veces enfrentamos los problemas de la vida con conocimientos tan limitados que no sabemos qué hacer, pero el Espíritu Santo nos quiere enseñar y la enseñanza del Espíritu Santo es para la vida. Oh, completamente de acuerdo. Mira que están mencionando, te enseñaré cosas grandes, pero la clave para abrir esa caja de grandes aprendizajes sigue siendo la misma de siempre, la oración. Correcto. Cuando clamo pidiendo, enséñame. Cuando tengo esa apertura de la que comenzamos hablando, esa apertura precisamente humilde para decir, necesito aprender. Necesito y el corazón que es contrito, que es humillado. eh, pues Dios no desprecia, Dios siempre atiende la oración. Todo este consejo, toda esta enseñanza va a venir a través de la oración y de la palabra. Eh, eh, Cuando estamos hablando precisamente de ese conocer la palabra, viene a mi mente el Salmo 34:11 también, pastor, que dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y aquí hay otro punto de enseñanza. ¿Cómo temer a Dios verdaderamente? ¿Cómo saber si estoy honrando a Dios verdaderamente? Porque cada uno de nosotros puede decir, yo amo a Dios a mi manera, yo lo adoro a mi manera, yo lo busco a mi manera y mis maneras probablemente están lejos del temor de Dios que yo necesito aprender. Y ahí es donde aparece el Espíritu Santo para decirme, te quiero enseñar Te quiero enseñar. el temor de Dios. Y hay un fin claro en eso, es hacernos sabios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de poder discernir la verdad y aplicarla de manera práctica a la vida para una vida de éxito. O sea que es sabiduría para la vida, para el diario vivir. Para la vida diaria. Wow. Para que tengamos éxitos todos los días. De manera que cuando conecto mi actitud de aprendizaje al Espíritu Santo, voy a conocer el camino, y no solo el camino, sino la sabiduría que viene de ese temor a Dios para caminar correctamente, para andar por esa senda. Sí. Yo creo que esto pone de plano la diferencia de un andar maduro con el Espíritu Santo y un andar de voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, es maravilloso lo que sucede cuando estamos conscientes del el papel del Espíritu Santo, que quiere guiarnos en todos los aspectos de la vida. Por eso su compañía no es un trabajo de 40 horas de lunes a viernes, sino que es Permanente. permanente. 24 horas, 24/7. ¿Cómo me encanta? Aún en las noches nos aconseja. Wow, qué impresionante ese texto. Pastor, aquí viene otro. Probablemente a alguno de los hermanos que están viéndonos, alguna persona que está viéndonos dice, ¿y qué si yo quiero conocer más a Dios? Sí, tenemos un versículo muy hermoso aquí en el libro de Job. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Este es Job hablando. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ve. Yo creo que este es el centro de este sándwich que comenzamos hablando. Sí. La actitud de Job, ya yo conozco a Dios. Y yo creo que Job tendría, si lo quisiésemos justificar o defender, tendría con qué decir era un varón justo, porque es que el texto comienza diciendo que era justo y perfecto. Así que, ¿quién más que un varón justo y perfecto pudiera decir, yo conozco a Dios? Sin embargo, la sabiduría por el camino del sufrimiento que ha atravesado lo lleva a la conclusión de, yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Sí, y es importante entender cómo en medio del sufrimiento se abren las más grandes oportunidades para el aprendizaje. En mi caso personal, Pastor Galvez, he llegado inclusive a valorar el sufrimiento. Esto me ha llevado a entender a Santiago cuando él habla de tener por sumo gozo las diversas pruebas. Sí, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sigue enseñando, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de Santiago. Pero eso, cuando uno es joven, por lo menos yo recuerdo siendo un muchacho, no entendía esto ni me gustaba ese versículo. No, debería sacarlo de la Biblia. Pero cuando veo que entre más sufro, si me aplico, si lo entiendo, la oportunidad que abre el sufrimiento para el aprendizaje. Entonces resulta en que ya no me concentro tanto en el sufrimiento, sino que la pregunta es, ¿qué el Señor me está queriendo enseñar acá? Y que podría yo pasar de noche por ese sufrimiento y no aprender nada. ¿Qué viene con eso? ¿Cuál es el paquete de recompensa después de? Si es que yo me aplico, porque alguien dijo, un profesor un día nos dijo en la clase, la experiencia no enseña nada. Y lo lanzó así. Y todo el mundo se quedó así, ¿verdad? Nomás asombrado. Y después dijo, ¿qué piensan? Y comenzaron, no, ¿cómo que no, profesor? Sí, claro que la experiencia nos enseña. No, dice, la experiencia no enseña nada. Lo que enseña es la reflexión sobre la experiencia. Si no hay reflexión, no hay cierre ni emocional, ni hay aprendizaje. Sí, porque hay gente que, ya ve que hay gente que nunca aprende, tropiezan con la misma piedra una y otra vez. Pero reflexionar. Entonces, ¿qué es reflexionar? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que yo todavía no sé que puedo aprender a través de esta experiencia? Y es por eso que las personas que sufren y se aplican a aprender del sufrimiento experimentan un crecimiento acelerado. O sea que conocer a Dios aún en medio del sufrimiento es lo que el Espíritu Santo viene a ayudarme a entender. O sea, me quiere enseñar que aunque pase por momentos de sufrimiento, puedo conocer más a Dios en medio de ese sufrimiento. No podemos conocer a Dios proveedor a menos de que no pasemos necesidades. Mira. No podemos conocer a Jesús sanador. Si no paso por la enfermedad. No paso la enfermedad. Podíamos oírlo de otros, pero otra cosa es cuando me sucede a mí. Por ejemplo, yo tenía una hernia. Era pues muy... se podía detectar perfectamente aquí en el centro de mi estómago, hace muchos años. Asistí a una campaña y mientras adorábamos, bueno, nos invitaron a pasar al frente los que teníamos enfermedades, yo pasé y no necesité llegar al tiempo de la oración. De repente la hernia, sentí algo y desapareció. Esto para mí ha sido un impacto tremendo y he llegado a conocer al Dios sanador. Aleluya. Y siempre que experimento alguna enfermedad, entonces sí la puedo experimentar, pero dentro de mi alma, de mi espíritu, yo siempre sé que Dios me puede sanar. Está esa convicción. Y eso no fue que te lo contaron. No. Es que conoces a Dios en una faceta. Yo lo conozco como sanador, conozco como proveedor y ha sido el Espíritu Santo el que ha utilizado esas circunstancias difíciles que he enfrentado para enseñarme a Dios.
como sanador. Y esa vasta biblioteca de aprendizajes con el Espíritu Santo se convierten entonces en oportunidades para compartir con otros el amor de Dios. Y yo creo que también el Espíritu Santo quiere enseñarnos a compartir con otros el amor de Dios. ¿Qué tenemos para hablar de eso? No, es que de eso se trata, que yo experimente a Dios para que así yo pueda ser testigo, porque llego a ser testigo experiencial, personal, ocular, de sus maravillas, de su amor, de su gracia, de su provisión, de su guianza, de sus riquezas en gloria. Y de eso, de la abundancia de esa experiencia y del corazón, habla la boca y podemos hablar con una seguridad a los demás. Dios te puede sanar. Aleluya. Dios te puede ayudar. Dios te puede levantar. Dios te puede restaurar. Dios te va a dar la guianza que tú necesitas. Confía en Él. Él lo hará. O sea, no es repetir frases de cajón. No es que alguien dijo eso, entonces yo lo repito y por eso hay poder. No, es la convicción porque tengo la experiencia y he reflexionado de cómo el Espíritu Santo me ha permitido conocer a Dios en medio de cada situación. Y ese es el verdadero conocimiento. Lo demás es información. Pero el conocimiento verdadero es el conocimiento, no es el conocimiento teórico, sino el de la experiencia. Tengo esa experiencia con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien ha perdido la esperanza? ¿El Espíritu Santo podrá enseñarnos a renovar la esperanza? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Por ejemplo, Sí, en Romanos. bueno, tenemos este versículo muy precioso de Romanos 15:4. ¿Lo leo? Dale, pastor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya vio que estas cosas se escribieron antes. ¿Qué cosas se escribieron antes? Todos los testimonios del poder de Dios en la vida, bueno, desde los días de Noé, desde los días de Abraham, las provisiones, las bendiciones, la guianza, la protección, las victorias, los días de Moisés y de Josué, como todas estas historias son historias donde Dios interviene en las dificultades que enfrenta su pueblo, lo saca adelante, le da victoria, y eso se escribió para nuestra esperanza. Wow. ¿Cómo hacemos esta enseñanza práctica? O sea, si ya sé que el Espíritu Santo enseña, si ya sé que hay al menos 5 áreas donde me quiere enseñar y mostrar cosas que aún no conozco, hoy alguien que nos está viendo, ¿cómo puede hacer práctico este mensaje a su vida? Yo creo que empieza con el corazón. Reconozca, no sé todo lo que pudiera saber. Hay mucho más que Dios sabe, pero yo no. Estoy abierto, tengo mi corazón abierto al aprendizaje, o ustedes de esas personas sinceramente equivocadas que creen que lo saben todo. Hay mucho que aprender. Dios quiere enseñarnos y tiene muchas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. ¿Quiere usted tener al mejor maestro? Busca al Espíritu Santo. Lo tenemos, es solamente buscarlo. Bueno, es el momento entonces para que con tu grupo pequeño te hagas la reflexión para hoy. ¿Cómo puedo permitir al Espíritu Santo que me enseñe más? Porque Él está listo para enseñar. Buena pregunta. ¿Cómo puedo hoy permitirle a Él que me enseñe más? Sí, y ahí hay que identificar cómo puedo yo abrirme, ¿verdad? ¿Qué obstáculos, qué impedimentos yo le presento a Dios para que Él no me pueda enseñar? Hablábamos de la actitud, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí va la reflexión en esta pregunta. Gracias, pastor. Qué tiempo tan hermoso. Es el momento entonces ahora para que con tu grupo pequeño y con la guía en tu mano reflexionemos acerca de esas cosas que necesitamos quitar de nuestra vida
para que el Espíritu Santo nos enseñe más. Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión. Bendiciones.